Buenas tardes, siendo las 12 horas con 37 minutos, se reanuda la presente audiencia. No ha transcurrido el receso, adelante, Fiscalía. Bien. Me haré cargo de los planteamientos uno a uno mencionados por la defensa. Pero antes de ello, primero quisiera volver a dejar en claro cómo fue que se suscitó todo esto. En 2012, Sistema de Caminos contrata con Impulsora Mexicana de la Construcción y el Comercio para realizar diversas obras en un periodo de mayo a septiembre del 2012. Diversas obras que hasta octubre de ese año contemplaban 12 de ellas acreditadas en las estimaciones, que como ya lo explicó, es, digamos, el avance de cada una de esas obras. Cabe mencionar que en ese 2012, parte del contrato fue que se le diera a Impulsora Mexicana un anticipo de 9 millones, los cuales se iban a ir descontando vía amortización, esa es la amortización, en cada uno de los trabajos realizados del pago que se le hiciera por parte del Sistema de Caminos a Impulsora Mexicana en cada una de ellas. No obstante ello, con un desfase de más de 2 años presentan la estimación número 11 respecto de una obra que nunca se realizó. Se habla por ahí de prueba reina, entiendo que el nuevo sistema, más que el nuevo sistema, un sistema acusatorio derivado del 20 constitucional con la reforma del 2008 habla de la libertad probatoria. Entonces el concepto de prueba reina me parece absurdo. Pero más allá de eso, el hecho de que veamos que fotografías que tienen a las mismas personas con las mismas poses en el mismo lugar, más de 2 años después, creo que es un tema complicado. Es un tema el cual denota que esa obra no se realizó. Y más allá de que no se haya realizado, se simuló la misma elaborando documentación para poder, ese restante que faltaba para terminar de amortizar ese anticipo que ya se le había dado y poder en sí dar, digamos, esa suma de dinero como saldada. El otro tema también, antes de continuar, me gustaría hacerme cargo del tema finiquito. La acepción que corresponde aquí, que tiene que ver con el tema de obra pública, menciona que para el cierre final de la obra, en los contratos a precios unitarios se procede a realizar la suma de las cantidades finales ejecutadas y aprobadas en las estimaciones, y la citada suma se restará de la cuantificación total del concepto. En el caso de que la suma de los conceptos estimados ejecutados finales sea mayor que la cuantificación original de ese concepto, el finiquito de obra así lo indicará, o viceversa, si las cantidades fueran menores a las originales. En cualquier caso, el finiquito de obra debe indicar con claridad las cantidades de obra ejecutadas reales y su comparativa con las que aparecen en el catálogo original. Además, debe ser informando el periodo de la ejecución y el nuevo reporte real estimado. Es decir, al faltar más de 800,000 pesos de ese anticipo que se había dado, cuando ya había habido un desfase en la obra, lo que se llevó a cabo en Sistemas de Caminos de forma indebida es, bueno, hacemos esa estimación que deriva en la amortización de ese anticipo para finiquitar y quedar a saldo con ese anticipo que ya se le había dado años atrás a Impulsora Mexicana. Ahora bien, el primer punto establece que actuamos de mala fe al no informar de la responsabilidad administrativa. Hay que dejar muy en claro, son vías autónomas, son distintas. Una cosa es la responsabilidad administrativa y otra cosa la responsabilidad penal. Pero más aún, el hecho de que ellos tengan ese expediente, tengan conocimiento de él y tengan información al respecto, esta institución del Ministerio Público en ningún momento vulneró su defensa, ni defensa técnica ni adecuada defensa de la persona a que el día de hoy se está imputando. Eso hay que dejarlo muy claro. El segundo punto es que el debate no es si firmó en el 2012 como director técnico o si se siguió el procedimiento. Se le está imputando justamente que él firma 2 formatos donde viene la leyenda páguese. A ver, si se menciona que no es parte de sus atribuciones o facultades, ¿por qué entonces dentro del formato se establece la leyenda páguese? Es decir,
al firmar él está ordenando que se dé esa amortización para quedar a saldo, es decir, finiquitar ese anticipo que se tenía con Impulsora IMEX. Y respecto a que si no existe de forma expresa dentro de los artículos mencionados en la Ley de Caminos, respecto a esa acción, me gustaría leer la jurisprudencia de la novena época, registro 165147, bajo el título Servidores Públicos, las circunstancias de que sus atribuciones y obligaciones no estén expresamente contempladas en una norma general es insuficiente para eximirlos de responsabilidad. Menciona el artículo 113 de la Constitución Política Mexicana, dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, encargos y comisiones de los empleados de gobierno. Principios que están cargados de un alto valor moral al que aspiran los empleados del gobierno y entes del Estado. Por su parte, el artículo 47, fracción primera de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de igual redacción, al diverso numeral 8, fracción primera de la Ley de Responsabilidades Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, dispone como obligación a los empleados del gobierno cumplir con la máxima diligencia el servicio que les ha encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Así, la circunstancia que el servicio encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo, no se encuentre detallado en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto, circular o norma general, es insuficiente para eximirlo de responsabilidad, pues resulta materialmente imposible emitir una norma general por cada rango, nivel o escalafón que exista en los tres poderes del gobierno. Por tanto, ante la inexistencia de una disposición normativa que especifique cuáles son las atribuciones de un servidor público, la autoridad administrativa y en su caso la jurisdiccional debe valorar los elementos de prueba llegados al asunto, para así concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de las facultades encomendadas al servidor público investigado o sancionado. En este caso, fuente del derecho administrativo también es la práctica administrativa, y dentro de esa práctica están los formatos que válidamente tanto el director general como el coordinador de proyectos aceptaron respecto a ese proceso para, en este caso, la amortización de esa última estimación. Y dentro de esos formatos también se aceptó que se firmara bajo la leyenda "Páguese" por parte del director general de Sistema de Caminos. Respecto al punto de que las declaraciones de Alejandro Ortega se cambian, son dos autoridades distintas las que obtuvieron esa información. Por un lado, la Contraloría del Estado a través de la Unidad Anticorrupción, y por otro, la declaración ante el Ministerio Público. Si existiera información respecto a posibles contradicciones de Alejandro, se tuvo la oportunidad de hacer valer ello en esta audiencia, o si no, estamos en etapa primaria, pero llegado el momento de juicio directamente pueden controvertirlo. Se hizo mucho hincapié en que para el director general le era imposible correr al residente, que eso era irrelevante. Que eso era imposible, consideramos nosotros que eso es irrelevante. Entendemos que eventualmente sí puedan tener responsabilidad más personas, pero el día de hoy estamos por la posible comisión y participación de Víctor Ramón, que si otras personas en este caso en concreto participaron, nosotros estamos y estaremos haciendo las imputaciones en su momento procesal. Por otro lado, se menciona que IMEX sacó por ahí un documento que hizo el acta de entrega-recepción. Esta fiscalía no lo tiene. Lo que tenemos es información oficial del expediente técnico proporcionado por Sistema de Caminos, respecto de la cual no existe, pero también pudimos observar que existen diversas irregularidades en cuanto a que algunos formatos tienen firma y otros no, de diversas personas, y eso obviamente infiere que sí hubo irregularidades que muy posiblemente derivan de esa orden que se dio para poder elaborar documentación para sustentar una obra que no se realizó, como quedó de manifiesto particularmente con las fotografías. Y de igual manera con la versión de los dos vecinos que viven en esa calle.
se restó importancia a la declaración, hay libertad probatoria y en ese sentido no es necesario, repito, que para poder llegar a concluir si la obra se hizo o no, se tuviera que llevar a cabo una prueba pericial técnica. Se dice que se actuó de mala fe porque no enseñamos las firmas de las fotos. No se enseñó porque el proyector tal vez eso constriñe o limita un poco, pero lo cierto es que la defensa lo tiene y lo hizo mención. Qué bueno que lo hizo mención, pero no fue por un tema de mala fe de esta fiscalía. Finalmente, señor juez, el tipo penal no requiere un daño patrimonial. Lo importante es que ese servidor público haya otorgado un finiquito en los términos que lo hemos explicado de forma indebida. ¿Y por qué es indebido? Porque está dentro del formato de estimación, bajo el rubro páguese la firma respecto de algo que hemos demostrado no se llevó a cabo. Es todo, señoría. Defensor, únicamente para apuntar los datos. Los mismos datos. ¿Dónde? Perdón. Sí, adelante, defensor. Sí. De lo que me acaba de decir, me estaba terminando el último, señor juez, ya terminé para no perder orden. ¿Gusta un receso? No, está listo. Adelante. Vamos a darle celeridad. Él ahorita, no da cuenta, se confunde. Mi representado es director general, no es director técnico. Las facultades del director general están estipuladas en el artículo 13 de la ley y en el artículo 16 del reglamento. Lo que leyó las del reglamento interior del director técnico. No se refiere a esto. Espero nomás para no trabajar, seguir con la mala fe. Lo está acreditadísimo. Él insiste con un tema. Las fotografías son las mismas personas, mismas poseedores. Eso no se lo discutí. Jamás le dijimos que esas pruebas fueran falsas. Jamás le dijimos no. Lo que le estoy discutiendo es la antigüedad de la obra. Yo no sé quién la hizo. Si San Nicolás o Sistema de Caminos. No hay una prueba contundente, pericial, que diga quién la hizo. Independientemente de quién la hizo, mi representado jamás va a la obra a inspeccionarla, a tomar las fotografías, a validarla, ni nada por el estilo. Sus funciones no son esas, es el director general. Ahora resulta que usted como juez ordena una notificación, el actuario lo hace donde quiere y es nula y usted es el responsable. Eso es lo que nos están tratando de asumir aquí la responsabilidad. Porque el actuario hizo mal su chamba, usted es el responsable, no fue la máxima diligencia. Usted ni lo puede sancionar, va a ser el Consejo de Legislatura, como va a sacar la Contraloría, como va a sacar el tema. No sé cómo le atribuir un hecho que no es de él. Para empezar, finiquito. Híjole, me da mucha pena que no entienda el concepto. Me voy a tener que remitir a la ley porque creo que ya es ignorancia de la ley. Con el respeto que se merece, creo que no la ha leído o la está leyendo a su conveniencia. La ley, en toda la ley de obras públicas solamente se menciona finiquito en 2 ocasiones. Y ahorita me voy a permitir, aquí me voy a tardar tantitito, pero es parte del tema. Dice artículo 77. En la suspensión, rescisión administrativa, que es en el que se basó en la imputación, me gustaría que sí lo leyera. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de la obra. Esta obra no ha sido terminada, no hay acto de entrega-recepción. Ya lo dijo el mismo ingeniero Ortiz. No existe. Entonces, dice, en el caso de suspensión temporal o definitiva de la obra, de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, la dependencia o entidad harán efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes restantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la rescisión. Esto no existe en la rescisión. Ese es el primer artículo que menciona finiquito. Y es el único, lo menciona 2 veces en toda la ley. Es el único que menciona finiquito. Y como le expliqué en la diapositiva, se refiere a la rescisión, suspensión o terminación anticipada. Entonces, no sé por qué insiste en un tema que creo que o no comprende o sigue actuando de mala fe, lo cual en este procedimiento creo que debemos hacer la máxima diligencia también como ministerios públicos.
La máxima de diligencia que me referí yo también fue que si ellos tenían que probar la inexistencia o inexistencia de la obra, hubieran imputado el acto a la persona que se prestó para su inexistencia o inexistencia para poder hacer la relación correspondiente con las periciales correspondientes. Mi representado hoy cuenta con el principio de presunción de inocencia. No lo involucra en nada. Lo único que cambió, al ser dos autoridades muy distintas, sin embargo, después se acoge una jurisprudencia en materia administrativa. Porque en materia administrativa la actividad irregular es muy distinta, efectivamente. Y en materia penal es específica, directa, imputable a él, a la persona, ejecución material o intelectual. No tengo un solo testigo, una sola declaración, un solo oficio firmado, no tengo nada que a mi representado le cargue la orden de firmar una estimación inexistente. Y si existiese, no sé por qué le harían caso, porque no lo puede remover. Y trata de minimizar la remoción diciendo, no, está mínimo, sí lo puede remover. Ah, caray, o sea, me dices que puedo ir más allá de lo que la ley me autoriza expresamente por mi máxima diligencia. No es cierto, señoría. El principio de legalidad es mucho más importante para todo ciudadano, en este caso para la contratista que extrañamente no ha sido declarada en la carpeta, no ha comparecido. Yo no, como dependencia, ni mi representado, ni mi personal a mi cargo, toma fotografías, ni presenta estimaciones. Si usted ve el documento tal cual, dice, elaboró IMEX, firma un supervisor y sirve, por eso le digo que hay mala fe no presentar, cabía todo, le podían ampliar el escudo, le podían ampliar todo, pero nunca quisieron ampliar las firmas de quien la elaboró, de quien la supervisó y del residente que la autorizó para pago conformidad 67 de la Ley de Obras Públicas. Y casualmente, él tampoco está metido en esta imputación. En toda la carpeta, él solamente ha declarado voluntariamente, no sé cómo supo de la carpeta, llegó y dijo, vengo voluntariamente a venir a declarar, sin citatorio alguno. Encontró la carpeta con tal de que hicieran las cosas bien. Una persona que tampoco le investigaron si tenía sanciones y que están publicadas en Internet. ¿Por qué? Por pagos en exceso. Por eso lo han sancionado. Entonces, minimiza la máxima diligencia. Entonces, ¿por qué la auditoría no me sancionó a mí en aquella ocasión como director general? ¿Por qué sanciona exclusivamente al residente? Porque el procedimiento sancionatorio en materia administrativa y en materia penal son de estricto apego a derecho. Es un procedimiento sancionatorio. Hay una jurisprudencia de la Corte que te establece que el procedimiento sancionatorio administrativo se deben respetar las garantías de nuestro artículo 20. Exactamente idéntico que en materia penal. Yo creo que también lo quiere desconocer de mala fe. La siguiente que dice, cuando cambian, pero sin embargo en ninguno de los casos se establece que fue Víctor Ramón, dice la remoción es irrelevante, lo que tienen, la información es irregular. Ella está tildando, para su criterio, que la información es irregular. A mí no me queda claro que sea irregular. Yo le puse en el estrado a mi representado y jamás le preguntó que si la obra existía o no existía. Que si la obra la realizó sistema de caminos o no. Jamás se lo puso ahí, lo puse ahí y jamás se lo preguntó. Extraño, ¿no? Teniéndolo sentado, no preguntar eso. Máxima diligencia. Lo que tienen, dice los testigos, hay libertad probatoria. Efectivamente, en la libertad probatoria, en el fondo de recursos que tienen, hubieran probado quién hizo la obra. Tienen un simple oficio de otras estimaciones firmadas por San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Pueden ser valoradas exactamente iguales, pudimos ser presentado con una declaración de un tercero que dijera, esta obra no existe, pero no lo traigo más que lo que dijo, no dice quién, y decimos, San Nicolás la pagó y no la hizo. Ahora estamos en quién la hizo, San Nicolás o nosotros. Ni era materia de la imputación. La simulación que tratan de establecer primero no acreditan la simulación, acreditan 2 contratos y 2 bitácoras y 2 generadores de la misma calle con fotografías que unas sí corresponden y otras no supuestamente. Y una simple fotografía que yo no genero como imputado o mi representado, ahora resulta que me va a imputar en una responsabilidad. A ver, los dragones solamente hay 2 compañías en el país que la hacen. La empresa tampoco va a ser imputada. La empresa que presentó elaborada una imputación, o qué tipo de arreglo político queremos ver, en materia administrativa, como él dice, existe la teoría del desvío de poder. ¿Qué significa eso? Cuando las autoridades administrativas, como el Ministerio Público, hace sus funciones de conformidad a la ley, pero persiguiendo otros fines. ¿Cómo se lo digo? Gobierno del Estado, por su unidad anticorrupción, con su subprocurador,
notifica, basado en la tarjeta informativa del 23 de febrero, una supuesta inhabilitación para hacer una rueda de prensa, hacer esto político, volver a la política todo lo que queremos ver los ciudadanos para que vean que el gobierno anterior hizo las cosas mal, y empezamos a tomar actos que ni me involucran con tal de llevarme un proceso. Y se llama la teoría del desvío de poder, cumpliendo con tus facultades, haciendo lo que te conviene. ¿Por qué no trae nada a la empresa y que le diga a la empresa dónde la hizo sin San Nicolás o acá? Ni eso está en la carpeta de investigación, con la máxima diligencia y libertad probatoria. Tampoco lo hizo. Bueno, por otro lado, mi representado acepta que firma una relación de estimaciones, no una estimación. Porque dice, páguese, es para su programación de pago. Es bien sencillo, creo que no fui claro en el proceso. El proceso es, se asigna el contrato, se asigna residente, residente constata, verifica con su supervisor, firma de aceptado. Una vez que firma de visto bueno, se lo pasan a don Víctor y Víctor lo pone como, páguese, llámele como quiera, la organización de la ley no lo puedo desconocer. Es para programación de pago que le corresponde directamente programar el pago con su instrucción como director general a la contadora Nancy Villegas, que es el director de administración en aquel entonces. Nunca fue ni requerido para verificar la obra, ni requerido para verificar las fotos. ¿Cómo le iba a hacer? Un director que trae abiertas alrededor, el sistema de caminos se ejecutó arriba de 1,000 millones el año pasado. Por 1 millón de pesos, la probabilidad es 1 a 1,000 que cometa un error, si es que fue error, no existe el error. ¿Cómo voy a verificar todas las obras? No es verificador, por eso es director general. Si fuese verificador sería muy distinto. No es un verificador, por eso es residentes, por eso son los supervisores los residentes. El residente no lo nombro yo como director general, lo nombra el consejo y hay números establecidos según la ley. Los supervisores no, y eso sí, cuando me piden supervisores, inclusive los nombra o el coordinador o el director técnico, a los supervisores, pero a los supervisores, no a los residentes. El supervisor, y en la declaración la hace Alejandro Ortega Lozano, diciendo, él es un ayudante mío, el supervisor del sistema de caminos, porque no puedo estar en todos los frentes. Él mismo habla que aunque tengas la máxima diligencia, no puedes estar presente en todos los frentes. No obstante eso, y ya que citamos jurisprudencia, hay una jurisprudencia que me queda muy claro, de la 9ª época, su registro es 164294, que su rubro de julio del 2010, su rubro lo dice claramente, obra pública, tratándose del cumplimiento del contrato relativo, existe responsabilidad del servidor público encargado de aprobar las estimaciones presentadas por los contratistas, si firma la autorización para su pago, sin que los trabajos se encuentren concluidos. Si vemos el texto, se refiere a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y se refiere al residente de obra. Es exactamente igual en materia federal. Y no aún todavía, en cuanto al contenido económico, dice, obra pública, el hecho de que el pago de las estimaciones presentadas, perdón, voy a dar el registro también en 9ª época, 164295, de julio del 2010. Obra pública, el hecho de que el pago de las estimaciones presentadas en cumplimiento del contrato relativo no se considere como aceptación plena de las actividades que amparan. Lo acaba de decir claramente, no releva de la responsabilidad administrativa del servidor público que autorizó los trabajos no realizados. Yo nunca autoricé trabajos no realizados. Lo que estoy autorizando es un cumplimiento a un contrato firmado, vigente, porque no existe finiquito, en el cual establezco claramente que se tiene que programar el pago. Porque los trabajos ya están autorizados y porque el mismo artículo 67 de la Ley de Obras le dice al residente, autoriza el pago si los trabajos están realizados. Yo nada más doy la instrucción de programación, páguese. Es una programación de pago, por eso se dice páguese. En ese sentido se hace esto. Entonces, es muy clara la jurisprudencia que en el procedimiento sancionatorio es a la persona que autoriza. Yo no autoricé los trabajos, yo no autoricé el pago. Yo cuando vienen autorizados los trabajos junto con su pago, doy por cumplido un contrato y ordeno la programación de pago, tal como lo establece. Por eso, ellos mismos, sin entender las hojas, ponen, es que porque viene firmada por Esteban y por Víctor Martínez, por un tema bien sencillo, porque de ahí se va a programación, y en programación la contadora Nancy, como ya viene, imagínense que la que paga
es la ejecutora material, ahora van a decir eso en la imputación también de ella, que es la ejecutora material porque pagó, porque todos le dijeron que pagara, ella es la autora material. ¿Y ella cómo va a constatar la existencia o no existencia? Y está imputadito igualito. Si ve ahí la misma carpeta se puede ver. Entonces, me llama muchísimo la atención que estén entrando a ese tema. Por último, y en cuanto a lo que dijo de la ley, en la ley, el único que confiere las obligaciones de llevar a cabo los trabajos y poderlos de alguna manera justificar es el residente supervisor, conforme al artículo 67. Insisto mucho en eso. Posteriormente a eso, porque creo que no ha entendido lo de finiquitos, además que la ley nada más lo menciona en esos 3 casos, y fui bien claro en mi presentación, cuando hablamos de un contrato que se ejecuta al 100%, la amortización así es, se amortizan los trabajos hasta la conclusión de los trabajos. Hay 2 tipos de contratos, con anticipo y sin anticipo. Con anticipo se amortiza el anticipo hasta el final, por eso hay una fianza de amortización de anticipo y una fianza de cumplimiento de contrato. Las 2 existen. Y tampoco tuvieron la diligencia máxima porque se desconocen. Si ellos vienen con la diligencia de decirle no existe fianza, porque eso lo dijo el Ministerio Público al inicio de esta audiencia, ¿dónde acredita que no existe fianza? Le preguntó a la empresa, la trajo a declarar, le preguntó por qué la hizo. Yo no entiendo cómo quieren romper el principio de presunción de inocencia con un simple, esto se aprecia, que dicen que tuvo que haber sido el jefe. Señor juez, estamos ante un vínculo que ni un 1% está creíble de esta historia. Créame lo que es un tema político y por eso le insisto, creo que es una injusticia lo que está haciendo el Ministerio Público al actuar de mala fe. La jurisprudencia que también cita en el registro famoso que hizo, no aplica ni siquiera al caso en específico, ni siquiera por analogía. Y es penoso que también trate de hacer una analogía apretada de un tema donde no estamos hablando. Él empieza diciendo, la responsabilidad administrativa es autónoma de la penal, perfecto, pero se basa en el procedimiento administrativo para fincar su imputación. Y nada más se basa en lo que le conviene, no en la terminación. Si tú vas a imputar, creo que lo mínimo que tienes que hacer es hablarle a la Contralora y decir, oye, ya me llegó vía tal la tarjeta informativa que hicieron tus auditores, ya terminó el procedimiento, al menos para que digan, hice el esfuerzo de tenerlo en su misma máxima diligencia. Entonces, señor juez, créamelo que no veo por dónde estén rompiendo con el principio de presunción de inocencia que tiene mi representado y que con este nuevo sistema de justicia penal acusatoria debemos de tener derecho al mismo. Le agradezco. Fiscal, para cerrar el debate, ¿no tiene más que decir? ¿Me lo dice el micrófono? Es todo. Muy bien. Muy bien, vamos a crear un receso de 2 horas. Nos veremos aquí a las 3 de la tarde para resolver este asunto, siendo las 1 hora con 5 minutos. Por favor.